Elena caminaba apurada por la acera mojada, sintiendo como la lluvia se mezclaba con las lágrimas que le corrían por el rostro. La madrugada era silenciosa, excepto por el sonido lejano de algunos coches y el eco de truenos que rasgaban el cielo oscuro. En los brazos llevaba el pequeño bulto que pesaba mucho más en el alma que en el cuerpo, su hija recién nacida. La manta azul que envolvía a la bebé ya estaba húmeda en las orillas, pero ella hacía de todo para proteger a esa pequeña criatura del frío. El corazón de Elena parecía desgarrarse a cada paso. Dentro de ella, dos fuerzas luchaban todo el tiempo: el amor avasallador que sentía por esa niña y el miedo paralizante al mundo en el que vivía. Recordaba los últimos meses como si fueran una única mancha borrosa: el embarazo no planeado, el padre de la niña volviéndose cada vez más agresivo, las discusiones, las noches en vela, los insultos, las amenazas. No tenía familia cerca, no tenía verdaderos amigos, no había nadie que le tomara la mano. En muchos momentos, Elena pensó en huir, empezar de nuevo, en otra, trabajar en lo que fuera, pero siempre chocaba con la misma barrera. No tenía dinero, no tenía estudios, no tenía apoyo, y tenía miedo. Miedo de las reacciones del hombre con el que vivía, miedo de que le hiciera algo contra la bebé, miedo de no conseguir alimentarla, miedo de verla crecer que el ambiente enfermó. Cuando supo que había una mujer en la ciudad, una enfermera jubilada, conocida por acoger a niños abandonados y ayudar a madres desesperadas, algo dentro de Elena se encendió. No era exactamente una luz de esperanza, pero sí una especie de última oportunidad. Luchó contra esa idea durante semanas, intentando convencerse de que encontraría otro camino. Pero esta noche, después de otra discusión, después de escuchar los gritos de él diciendo que ya no soportaba este llanto de bebé inútil, Elena tomó la decisión de vicaría su alma para siempre. Sus pasos se hicieron más lentos cuando vio la pequeña casa de fachada sencilla, con un jardín al frente, una reja baja y cortinas claras en la ventana. La luz de la sala todavía estaba encendida, lo que significaba que doña Laura probablemente seguía despierta, tal vez leyendo o bordando, como solía hacer en las madrugadas de insomnio. Elena tragó el llanto, apretó a la hija contra el pecho, inclinó la cabeza y susurró: perdóname, por favor, perdóname por esto, no sé hacerlo mejor. La bebé emitió un pequeño sonido, como un quejido de quien presiente cambio. Elena cerró los ojos por un instante, respiró hondo y se obligó a moverse. Cruzó la reja, sintiendo las piernas débiles, el estómago revuelto, el corazón suplicando que diera media vuelta y huyera con la niña en brazos, a cualquier lugar. Pero en su mente siempre aparecía a la misma imagen, el rostro furioso del hombre, los gritos, la amenaza de arrancarle la bebé de los brazos a la fuerza. Con las manos temblorosas, Elena colocó a la niña justo en el centro del felpudo de la entrada, ajustando la manta y asegurándose de que el rostro delicado quedara protegido del viento. Rozó con los dedos las mejillas, suaves una vez más, como si quisiera grabar cada rasgo, cada detalle, cada sombra de expresión. La necesidad de tomarla de nuevo y salir corriendo casi la dominó, pero se obligó a permanecer allí unos segundos más, simplemente mirando. Tú mereces más de lo que yo puedo darte, susurró con voz ronca. Quisiera ser fuerte, pero no lo soy. Quisiera ser otra persona, pero no puedo. Así que, al menos que tengas una oportunidad. Elena se levantó, sintiendo del cuerpo pesado como plomo. Tocó el timbre con un gesto rápido, y antes de tener tiempo de arrepentirse, se dio la vuelta y echó a correr, bajando los escalones, cruzando la reja y perdiéndose la calle mojada. No miró atrás ni una sola vez. Tenía miedo de que, si veía a su hija, perdiera toda la determinación y se rindiera a aquel amor que tiraba de ella hacia atrás. Pocos minutos después, la puerta se abrió. Doña Laura, con el cabello gris recogido en un moño alto y una bata de lana, miró alrededor, confundida. No vio a nadie en la calle silenciosa, pero sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando miró hacia abajo y vio el pequeño bulto en el suelo. Con un suspiro, se agachó con cuidado y apartó un poco la manta, revelando el rostro de la niña, que la miraba con ojos curiosos y brillantes, como si intentara entender lo que pasaba. «Oh, Dios mío», murmuró,
¿Quién eres tú, pequeñita? Mirando otra vez a su alrededor, asegurándose de que nadie venía a buscarla, tomó a la bebé en brazos, sintiendo el calor del pequeño cuerpo contra su pecho. Un sentimiento antiguo, adormecido, regresó, la sensación de acoger algo que el mundo había rechazado. Ya había pasado por eso otras veces, ya había recibido niños en situaciones parecidas. Algunos se quedaron para siempre, otros fueron entregados a familias adoptivas. Pero, en ese instante, tuvo la extraña sensación de que la niña cambiaría su vida de una forma distinta. ¿No estás sola? Mi amor, dijo con voz dulce. Yo estoy aquí, y mientras yo respire, tendrás un hogar. Así fue como Clara entró en el mundo de Doña Laura, envuelta en una manta azul, dejada en la puerta en una madrugada de lluvia, con el llanto atrapado en la garganta y un destino lleno de preguntas sin respuesta. Los años pasaron y Clara creció, aquella casa sencilla pero llena de cariño. Doña Laura no tenía mucho dinero, pero repartía amor con generosidad. Era firme cuando hacía falta, dulce cuando notaba a la niña frágil, y siempre encontraba tiempo para escucharla, abrazarla y explicarle lo que aún no entendía. Cuando Clara cumplió 3 años, ya corría por la casa llamándola abuelita Laura, aunque no hubiera lazos de sangre. Para ella, familia, a quien se quedaba. A lo largo de la infancia surgieron muchas preguntas, algunas que llegaban demasiado pronto. Abuelita Laura, ¿dónde está mi mamá de la barriga?, preguntó Clara una vez, sosteniendo una muñeca vieja por las piernas. Doña Laura suspiró y se sentó a su lado en el sofá. Sabía que ese momento llegaría a muchas veces. Ella no pudo quedarse contigo. Mi flor, contestó con cuidado, pero eso no significa que no fueras amada. A veces los adultos hacen cosas que no entendemos, porque tienen miedo, porque están heridos, o porque creen o poder cuidarlos hieren. Clara frunció el ceño, pensativa. Ella me tiró a la basura. La pregunta cortó el pecho de Doña Laura como un cuchillo. Sujetó el rostro de la niña entre sus manos y respondió con firmeza: nunca digas eso. No te tiraron a la basura, te dejaron aquí, con alguien que podía cuidarte. Créeme, mi amor, eso también pudo ser una forma torcida de intentar protegerte. Clara no lo entendió del todo, pero guardó esas frases dentro de sí. Con el tiempo fueron ganando nuevos significados. Creció sabiendo que la habían dejado, pero no sabía por qué. Y por más amor que recibiera de Doña Laura, había un vacío que de vez en cuando venía a cobrar explicaciones. En la adolescencia, ese vacío se hizo más evidente. Clara se convirtió pa joven introspectiva pero dulce. No tenía muchos amigos, prefería unas pocas personas en las que confiara. Tenía un enorme deseo de ayudar a los demás, quizá porque sentía, aunque fuera de forma inconsciente, que de algún modo ella también había sido ayudada alguna vez. Destacaba en la escuela, leía mucho, soñaba con hacer algo en el área de la salud. Miraba a Doña Laura con admiración y pensaba en cómo la vida de alguien podía transformarse con el simple gesto de abrir una puerta. Pero no era fácil. Algunas noches, Clara se quedaba despierta mirando el techo, imaginando cómo sería el rostro de su madre biológica. Inventaba cientos de escenarios. Tal vez había sido una adolescente asustada, tal vez una mujer muy herida, quizá alguien demasiado egoísta. A veces sentía rabia hacia mujer desconocida. Otras, una especie extraña de nostalgia por algo que no sabía si había existido realmente. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Elena envejecía prematuramente, cargando sobre los hombros el peso de una elección, atormentaba todos los días. Había intentado seguir adelante, dejó la relación abusiva, cambió de barrio, encontró trabajos temporales, conoció a algunas personas, pero nunca logró construir algo que pudiera llamar vida estable. En cada rostro de niña que pasaba por la calle, calculaba mentalmente la edad que tendría su hija. A veces se detenía frente a escaparates de ropa infantil, sosteniendo con los dedos una prenda diminuta y pensando si a Clara le habría gustado este color. Una tarde de invierno, años después del abandono, Elena entró en una tienda de juguetes solo para comprar algo que jamás entregaría. Escogió una muñeca de vestido amarillo, imaginando a la hija sonriendo al recibirla, aun sabiendo que aquello era una fantasía. Al llegar a casa, colocó la muñeca dentro de una caja, junto a pequeños regalos que venía comprando a lo largo de los años. Un par de medias, un cuaderno de tapa florede, una pulserita sencilla, un libro infantil, todo allí, guardado como un altar silencioso de la culpa. Encima de la caja, escribió sola palabra: Clara. A veces
se sentaba delante de la caja y lloraba, pidiéndole a Dios que, de alguna manera, protegiera a la niña, estuviera donde estuviera. Las ganas de buscarla eran enormes, pero el miedo a ser rechazada, a causar aún más dolor, era mayor. Debe estar bien con alguien mejor que yo, se repetía, como si eso fuera un consuelo. Fue en ese estado emocional frágil, cuando Elena comenzó a notar que algo no iba bien con su salud. Al principio atribuyó el cansancio al exceso de trabajo y a las noches sin dormir. Le parecía normal tener algunos moretones. Al fin y al cabo, siempre se estaba golpeando con los muebles, pensaba. Pero con el paso de los meses, los síntomas empeoraron. Las escaleras del edificio decían más empinadas, las bolsas más pesadas, y un simple resfriado tardaba demasiado en desaparecer. Un día, al subir al autobús, sintió que el mundo giraba. La vista le nubló. Las voces a su alrededor se volvieron lejanas, y se desmayó. Despertó en un hospital, con una enfermera ajustando el suero a su lado y un médico observando sus exámenes con expresión grave. Señora Elena, comenzó el médico, con voz serena pero firme. Ya tenemos los resultados de sus análisis de sangre. La cantidad de células está muy alterada. Sospechamos de un tipo de leucemia. Vamos a necesitar más pruebas, pero es una posibilidad bastante alta. La palabra leucemia pareció retumbar en la cabeza de Elena como un trueno. Sintió las manos sudorosas, el corazón acelerado, la respiración entrecortada. Nunca había pensado realmente su propia muerte, pero allí, acostada en aquella cama de hospital, con las luces blancas y el olor a desinfectante, la mortalidad pareció sentarse a su lado. Días después, las sospechas te confirmó. Sí, era un tipo agresivo de leucemia. El tratamiento tenía que comenzar de inmediato. Quimioterapia, internación, medicamentos fuertes, dependiendo de la respuesta. La posibilidad de un trasplante de médula. ¿Tiene familiares? Preguntó la hematóloga, con cuidado. Padres vivos, hermanos, hijos. Elena sintió un nudo en la garganta. La palabra hijos le llegó acompañada de una puñalada en el pecho. No, respondió, desviando la mirada. No tengo a nadie. Podría haber dicho la verdad. Podría haber explicado que tenía una hija, que la había abandonado, que no sabía dónde estaba, que ni siquiera tenía la certeza de que siguiera usando el nombre Clara. Podría haber pedido ayuda para encontrar. Pero ¿quién da ella para aparecer de repente, después de tantos años, pidiendo algo tan grande como la posibilidad de salvarle la vida? No tengo ese derecho, pensó. Así que optó por seguir siendo una desconocida. Aceptó ser tratada como alguien sin familia, sin raíces, sin lazos. Por dentro, sin embargo, el remordimiento se hizo más profundo, mientras Elena luchaba contra la enfermedad. En otro hospital, en una rutina totalmente distinta, la vida de Clara seguía su curso. Tras terminar la secundaria, intentó entrar a la universidad de enfermería, pero las condiciones económicas no le permitieron seguir de inmediato. Aún así, encontró trabajo en un gran hospital como auxiliar administrativa. No era exactamente lo que soñaba, pero era un comienzo. Estaba en un ambiente que le fascinaba, rodeada de médicos, enfermeras, historias de superación y también de dolor. Clara era querida por sus compañeros. Siempre tenía una palabra amable para los pacientes. Ayudaba cuando alguien se perdía en los pasillos. Tomaba la mano de ancianos asustados mientras esperaban resultado. Muchas veces llegaba a casa emocionalmente agotada, pero con la sensación de que, de algún modo, estaba marcando una diferencia en la vida de las personas. En ese hospital vio, por primera vez, una campaña para el registro de nuevos donantes de médula ósea. Carteles coloridos hablaban de cómo un simple examen podía salvar una vida. Leyó relatos de personas que esperaban un donante que Petepl desde hacía años, de niños que vivían en habitaciones de aislamiento, de madres que rezaban a diario por un milagro. Podrías registrarte. Clara, comentó una compañera en una pausa para el café. Siempre dices que quieres ayudar a la gente. Esta es una buena manera. Clara sonrió de lado. Lo estaba pensando, respondió. Si puedo ser útil para alguien, ¿por qué no? Días después, hizo el registro. El procedimiento fue sencillo, solo una muestra de sangre para análisis. Salió de allí con el corazón ligero, sin imaginar que eso se convertiría en una línea directa hacia el pasado que nunca conoció. El tiempo pasó.
Clara siguió con su rutina, entre planillas, fichas, pasillos llenos y conversaciones rápidas con pacientes. Por las noches, todavía encontraba a doña Laura sentada en la sala, viendo novelas o revisando fotografías antiguas. De vez en cuando, las dos hablaban del pasado, de la madre biológica, de lo que podría haber sido. ¿Sientes mucha rabia hacia ella?, preguntó doña Laura en una de esas noches. Clara pensó unos segundos antes de responder. A veces sí, a veces no. No sé explicarlo, dijo, mirando sus propias manos. Hay días en que pienso que fue cruel, que me tiró, que no me quiso. Luego miro todo lo que viví aquí, contigo, y pienso que tal vez, no sé, tal vez no tuvo opción. Solo me gustaría saber si, en algún momento, pensó en mí, si alguna vez me extrañó. Doña Laura suspiró, con el corazón apretado. Estoy segura de que sí, mi flor. Una madre puede perderse, desesperarse, tomar decisiones horribles, pero borrar a un hijo de aquí. Señaló el pecho. No, es tan simple. Aquella conversación resonando en la mente de Clara. No imaginaba que, en otra parte de la ciudad, una mujer debilitada, calva por la quimioterapia, sostenía una vieja caja con una palabra escrita en la tapa, Clara, y lloraba en silencio. Meses después de registrarse como donante, Clara recibió la llamada. Estaba en el hospital organizando unos documentos cuando su móvil vibró. Al contestar, escuchó una voz formal pero amable. Buenas tardes. Hablo con Clara. Sí, soy yo. Llamamos del registro de médula. Encontramos un paciente compatible con usted. Y cuando digo compatible, es a un nivel muy alto. Genéticamente, es como si fuera un pariente muy cerca. Queríamos saber si sigue interesada en continuar con el proceso de donación. El corazón de Clara se aceleró. Compatible. Así, repitió, sin entender del todo. Si continuó la voz, es extremadamente raro. El trasplante puede significar una posibilidad real de supervivencia a este paciente. No necesitó pensarlo mucho. Acepto, respondió con firmeza. Si puedo ayudar, quiero hacerlo. Colgó con las manos temblando, pero no de miedo. Era algo distinta, como una intuición profunda de que esa decisión formaba parte de algo más grande. En los días siguientes, se hizo análisis, recibió orientaciones, escuchó explicación, técnicas y también relatos emocionantes de otras donaciones. En ningún momento nadie le preguntó si quería saber, quita, el receptor. Por ley, había confidencialidad. Ella tampoco lo preguntó. Sentía que, de algún modo, no necesitaba nombre ni rostro para querer hacer el bien. Mientras Clara se preparaba para la donación, Elena recibió la noticia que sí, a un milagro. Señor Elena, dijo la Midi, encontramos una donante compatible a un nivel altísimo. Eso aumenta mucho sus posibilidades de recuperación. Elena cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran. Era como recibir una segunda oportunidad para vivir y, con ella, una segunda oportunidad para intentar redimirse de alguna manera. ¿Por qué alguien haría esto por mí?, murmuró. Porque todavía existen personas buenas en el mundo, respondió la médica con una ligera sonrisa, y porque a veces la vida es más generosa de lo que esperamos. El día del procedimiento llegó. El hospital pareció albergar dos historias paralelas, conectadas por hilos invisibles. De un lado, Clara llegó temprano, un poco ansiosa pero decidida. Del otro, Elena fue preparada para el trasplante, débil pero llena de esperanza. Estaban en el mismo edificio, respirando el mismo aire, caminando por pasillos distintos, sin saber que el destino las arrastraba hacia el mismo punto. Clara fue acomodada en una sala, recibió medicación e intentó tranquilizarse. Doña Laura, siempre preocupada, insistió en acompañarla. Esperó afuera, con un rosario entre las manos, rezando para que todo saliera bien con su nieta de corazón y también con la persona que recibiría a la médula. En algunos momentos sintió un extraño escalofrío, como si algo mucho más grande tuviera en juego. Elena, en otro piso, miraba fijamente el techo, con el cuerpo frágil pero la mente más alerta que nunca. Pensaba en su hija, en la pequeña que había dejado en una madrugada lluviosa, en la manta azul, en la culpa que nunca se fue, y, por primera vez, hizo una oración sincera. Dios, si voy a tener más tiempo, muéstrame lo que tengo que hacer. Por favor, cuida de mi hija, donde quiera que esté. Si tengo algún derecho a un milagro, que sea que ella esté bien. El trasplante se realizó. La médula extraída de Clara fue cuidadosamente preparada y llevada a la sala donde Elena esperaba, mientras una dormía por la sedación. La otra recibía en su cuerpo arterial, die por su veno. En algún momento,
del proceso. Las camillas casi cruzaron el mismo pasillo, en horarios distintos. Si se hubieran encontrado, tal vez una especie de reconocimiento inexplicable habría surgido. Pero ese día, el destino prefirió tener el misterio un poco más. Los días posteriores fueron de recuperación. Clara sintió dolores, cansancio, un extraño vacío físico, pero pronto volvió a casa, con doña Laura cuidándola como si aún fuera una niña. Aunque no sabía a quién había ayudado, sentía, en el fondo, una conexión rara con ese desconocido. Algunos días, despertaba pensando en alguien sin rostro, como si su corazón intuyera algo que su razón no alcanzaba. Elena, por su parte, enfrentó semanas difíciles de monitoreo, riesgos de rechazo, miedos e incertidumbres, pero poco a poco empezó a mejorar. Los exámenes mostraban señales positivas. El equipo celebraba cada avance, cada número que subía, cada célula que se multiplicaba. Con cada buena noticia, ella pensaba, solo debo todo a alguien, y siquiera sabe quién soy. Fue en ese periodo que escribió la carta más difícil de su vida, en hojas amarillentas de un cuaderno viejo. Empezó: si algún día mi hija me busca. A partir de ahí, volcó todo lo que había guardado en silencio durante tantos años. Contó sobre la relación abusiva, el miedo, la madrugada de lluvia, la puerta de doña Laura, la caja de regalos, la culpa que la consumía, la enfermedad, el milagro de la donante. La carta terminó con una súplica de perdón. Le decía no caber en palabras. Algunos meses después, con el cuadro de salud más estable, el hospital organizó un evento de agradecimiento para donantes y receptores de médula. La idea era celebrar la vida, contar historias de superación y mostrar cómo la solidaridad podía, literalmente, salvar vidas. Clara fue invitada, Elena también. Al principio, ambas pensaron en rechazar a Clara por timidez, Elena por vergüenza, pero algo más fuerte las empujó a ir. En el auditorio, las sillas se organizaron en filas. Una pantalla mostraba imágenes de campañas, y un clima de emoción llenaba aquel lugar. Clara llegó un poco antes de que empezara el acto y se sentó discretamente, tercera fila. Estaba nerviosa, pero feliz de poder estar allí. Elena llegó después, apoyándose en un bastón, con el cuerpo más cansado, pero los ojos vivos. Se sentó más al fondo, prefiriendo mezclarse con la multitud. Cuando el médico responsable subió al escenario, empezó a hablar de la belleza de la donación, del valor de la vida, de las historias que nacían de esos encuentros improbables. En determinado momento, mencionó un caso específico. Entre nosotros hoy, tenemos a una donante y una receptora que vivieron algo rarísimo. La compatibilidad genética entre ellas fue prácticamente perfecta. Científicamente, sería como si fueran parientes muy cercanos. En cuanto al destino, bueno, dejo que cada uno lo interprete como quiera. Elena sintió que el corazón casi se le detenía. Apretó con fuerza la tela del bolso. El término, parientes muy cercanos, martillaba en su mente. Empezó a temblar. No puede ser, pensó. Eso sería ir demasiado lejos, incluso para el destino. Pero algo dentro de ella susurraba lo contrario. El médico continuó: me gustaría llamar al escenario a nuestra donante, para que todos puedan conocerla y aplaudir este gesto de amor. Y entonces, pronunció con calma: Clara Martins. En ese instante, el mundo de Elena se vino abajo. El nombre había repetido mentalmente, el nombre había escrito en la caja de regalos. El nombre resonaba en sus oraciones más desesperadas. Sonó alto y claro en el micrófono. Abrió los ojos desmesuradamente, llevó la mano a la boca, sintió todo el cuerpo estremecerse. Allí delante, una joven se levantó tímidamente y empezó a caminar hacia el escenario. Clara subió los escalones con el corazón acelerado, avergonzada por los aplausos. No le gustaba ser el centro de atención, pero entendía la importancia del momento. El médico sonrió, pasó el brazo por encima de sus hombros y la presentó como alguien cuya donación había sido esencial para la supervivencia de una paciente. Al fondo del auditorio, Elena intentó levantarse, pero las piernas no le respondieron. La vista comenzó a oscurecerse. El sonido de los aplausos se convirtió en un zumbido lejano. Antes de comprender completamente lo que sentía, se desmayó. El tumulto se formó rápido. Algunas personas pidieron ayuda. Los enfermeros corrieron hacia ella. Clara, aún en el escenario, vio el movimiento. De forma instintiva, bajó para ayudar. Su viejo reflejo de acercarse a quien sufría
habló más alto que cualquier protocolo. Cuando llegó cerca de la mujer desmayada, todo ocurrió deprisa. Ayudó a sujetar la camilla, ayudó a apartar a la gente. Escuchó a alguien decir ya de estar reaccionando. Vio el rostro pálido de Elena moverse, los ojos abriéndose despacio. Y entonces, por un breve segundo, sus miradas se cruzaron. Algo inexplicable ocurrió. Ese instante, Clara no supo describir lo que sintió, una mezcla de escalofrío, familiaridad, incomodidad y compasión. Elena, por su parte, miró el rostro de la joven, a pesar de la confusión, vio algo que reconoció, un rasgo aquí, una expresión, los ojos, un gesto en la comisura de los labios. Era como mirarse, un espejo distorsionado del tiempo. Elena fue llevada a una sala reservada. Minutos después, uno de los médicos llamó aparte a Clara. Clara, esa paciente, precisamente la receptora de su médula, explicó con cuidado, tuvo un malestar, probablemente por la emoción. Le gustaría, dudó un segundo, verla. Clara sintió un nudo en el estómago. Durante meses, había imaginado a la persona a la que donó, y ahora tenía la posibilidad real de mirarla a los ojos. Respiró hondo. Sí, quiero verla, respondió. Al entrar en la habitación, vio a Elena sentada en la cama, aún frágil pero consciente. La mujer la miraba, como si tuviera delante un milagro y un fantasma al mismo tiempo. El silencio entre las dos fue pesado, pero lleno de cosas que aún no se habían dicho. ¿Tú ves, mi donante?, preguntó Elena, con la voz quebrada. Sí, respondió Clara, con una sonrisa. Y mira, soy yo. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas al instante. Llevó la mano a la boca, intentando contener el llanto. El pecho le quedaba pequeño para tanto sentimiento. Yo no merecía esto, murmuró. Clara frunció el ceño. ¿Merecer qué? Elena respiró hondo, luchando contra las ganas de huir, como había hecho años atrás, en aquella noche de lluvia. Pero ahora estaba cansada de escapar. No merecía el vivir, no después de lo que hice. Clara sintió apretón en el pecho, pero no entendió. No sé de qué está hablando. Elena cerró los ojos un momento, como si buscara fuerzas dentro de sí. Cuando los abrió de nuevo, sostuvo la mirada de la joven con toda la fragilidad de quien ya no tiene nada que perder. Clara, empezó, casi en un susurro. Yo soy tu madre. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro en la vida de Clara. Era como si el mundo entero hubiera quedado en pausa. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su mirada recorrió el rostro de Elena, buscando alguna pista, algún rasgo que confirmara o desmintiera esa revelación. ¿Qué? Susurró. ¿Qué? Dijo. Elena tragó saliva, con lágrimas corriendo, sin control. Soy tu madre. La mujer que te dejó en una puerta, en una madrugada de lluvia, envuelta en una manta azul. Yo, que abandoné. No hubo reacción inmediata. Clara simplemente se quedó parada, mirándola, como si su cerebro no alcanzara a procesar la información. En segundos, una avalancha de emociones la invadió. Rabia, tristeza, abandono, incredulidad, confusión, dolor. Sintió el pecho apretado, el aire escaso, las manos temblorosas. Dio un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar. No, murmuró, no puede ser. Es algún tipo de broma cruel. Nunca haría eso, respondió Elena, sollozando. Nunca. ¿Crees que sería capaz de inventar algo así? Los recuerdos de Clara empezaron a encajar como un rompecabezas doloroso. El abandono, las palabras de doña Laura, el hecho de haber sido dejada allí, la compatibilidad casi perfecta, la extraña sensación de familiaridad al mirar a esa mujer. Todo apuntaba en la misma dirección, aunque su mente aún se resistiera. ¿Por qué?, preguntó por fin, con la voz cortada. ¿Por qué me dejaste? Elena sintió que todo su cuerpo se estremecía. No era la primera vez que respondía esa pregunta en su cabeza, pero sí era la primera vez que lo hacía frente a la única persona que importaba. Empezó a contarlo todo. Habló de la relación abusiva, del miedo a que el padre de Clara hiciera daño a la niña, de las amenazas de quitársela, de la desesperación, de la sensación de no tener salida. Contó la noche, tomó a la hija y salió de casa a escondidas. La caminata bajo la lluvia, la casa de doña Laura y el momento en que pude apartarse. Habló de la caja de regalos guardados por años, del miedo a buscarla, de la vergüenza, de la enfermedad, de la leucemia, de la noticia de la donante perfecta. Descubrí que tenía una oportunidad de vivir de nuevo, dijo Elena, llorando, y esa oportunidad vino de ti. No sabía que eras tú, pero, en el fondo, cuando dijeron la compatibilidad, era como de un familiar. Sentí un escalofrío. No quería creerlo, pero una parte de mí lo sabía.
y cuando dijeron tu nombre el escenario, llevó las manos al rostro. Fue como si el universo me restregara la verdad en la cara. Las defensas de Clara empezaron a derrumbarse. Era difícil perdonar el abandono. Era difícil aceptar que la mujer que la había dejado también había sufrido tanto. Pero, en aquella habitación de hospital, con la culpa y la vulnerabilidad y palpables, se dio cuenta de algo. La historia era mucho más compleja que una mala madre abandonó a su hija. Había dolor en ambos lados. Había heridas profundas en las dos. No sé qué hacer con todo eso, confesó Clara, llevándose las manos a la cara. Soñé contigo de tantas formas. En algunos sueños venías a buscarme, en otros te gritaba. Ahora estás aquí, es si abrazarte, si odiarte, si agradecerte, por haberme dado la vida, o culparte por haberme dejado. Elena estiró la mano, pero se detuvo a mitad de camino. Temerosa de invadir el espacio de su hija, tienes todo el derecho de sentir todo eso, dijo, con sinceridad. No he venido a pedirte que olvides lo que pasó. No tengo ese derecho. Si quieres odiarme, lo acepto. Si quieres irte y no volver a mirarme nunca más, también lo acepto. Solo necesitaba decirte la verdad, y necesitaba darte las gracias, porque, aun sin saberlo, me diste la oportunidad de intentar ser una mejor persona. Si vivo unos años más, quiero vivir de una forma que honre lo que hiciste por mí. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No estaba vacío, estaba lleno de todo lo que aún podía decirse, lleno de posibilidades. Clara dio unos pasos por la habitación, intentando coordinar sus pensamientos. Miró por la ventana, vio el cielo nublado, recordó las historias de doña Laura, recordó a los niños que veía en el hospital, se recordó a sí misma, niña, imaginando rostros que nunca conoció. Recordó también algo que se repetía a muchas veces, que no quería ser prisionera del pasado, que quería construir un futuro diferente. Se volvió hacia Elena. Los ojos de su madre seguían llenos de lágrimas, pero había algo nuevo allí, una chispa de valentía. No sé si puedo llamarte mamá, dijo Clara, con honestidad. Por lo menos, no ahora, pero sé que, si no me hubieras dejado con doña Laura, tal vez yo no estaría viva. Y también sé que, si no hubiera donado, tú probablemente hoy estarías aquí. Así que, de alguna forma torcida, nos salvamos mutuamente. Elena lloró con más fuerza. No lo merezco, empezó a decir, pero Clara la interrumpió. No se trata de merecer o no, hablo con firmeza. Yo tampoco merecía ser abandonada, y aún así pasó. La vida no funciona con merecimientos, funciona con lo que hacemos a partir de lo que ya pasó. No puedo borrar lo que hiciste, pero puedo elegir qué quiero cargar desde ahora. Se acercó a la cama, dudando un segundo, y entonces extendió la mano. Elena la tomó como si fuera lo más valioso del mundo. No te estoy diciendo que te perdono completamente ahora, continuó Clara, pero tal vez esté dispuesta a conocerte, a entender quién eres más allá del error que cometiste, a ver si existe algo entre nosotras, además del dolor. Elena asintió, sollozando. Eso es más de lo que jamás podría pedir. Desde ese día, comenzó un camino lento y delicado. Clara volvió a casa, con el corazón apretado, y lo contó todo a doña Laura, que escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Temía perder su lugar de madre, pero también sintió alivio al saber que la niña, a la que había criado desde el primer día, por fin tenía respuesta. ¿Y tú, qué sientes?, preguntó doña Laura. Clara lo pensó con calma. Siento muchas cosas al mismo tiempo, pero, sobre todo, siento que no quiero cargar odio para siempre. Sé que tengo derecho a estar enfadada, lo sé, pero no quiero que eso me defina. En los meses siguientes, Clara y Elena comenzaron a verse más a menudo. Al principio, eran conversaciones rápidas, llenas de silencios incómodos. Poco a poco, surgieron historias más ligeras. Elena contaba cosas que le gustaban, era joven. Clara hablaba del trabajo, de las cosas graciosas que pasaban en el hospital, de la forma en que doña Laura la cuidaba. También hubo discusiones, heridas que se reabrían, días en los que Clara no quería ver a Elena, días en los que Elena pensaba que sería mejor desaparecer otra vez. Pero, a diferencia del pasado, esta vez eligieron quedarse. Elena conoció a doña Laura en un encuentro organizado en un café sencillo cerca del hospital. Las dos se miraron de una forma que no necesitaba presentaciones. Había allí especie de respeto. Silencioso, Elena agradeció, con lágrimas
en los ojos todo lo que Laura había hecho por Clara. Doña Laura respondió con serenidad que no había nada que agradecer, porque Clara también había salvado la vida, llenando de sentido sus últimos años. Con el tiempo, las tres empezaron a reunirse en algunas fechas especiales. No había una familia perfecta formada, pero había algo nuevo, la aceptación de una historia dolorosa que, a pesar de todo, no había terminado solo en tragedia. Años más tarde, Clara caminaba junto a Elena por un patete. En una tarde soleada, las dos guardaban silencio, viendo a niños jugar, perros correr, parejas conversando. Elena parecía mayor, más cansada, pero había una tranquilidad nueva en su semblante. Todavía me siento culpable, ¿sabes?, comentó Elena, mirando sus manos. Creo que voy a sentirme así hasta el final de mi vida. Clara suspiró. La culpa es una prisión, pero ya has cumplido buena parte de condena aquí dentro, señaló el pecho de Elena. Ahora, quizás sea hora de aprender a vivir sin castigarte todo el tiempo. Elena sonrió levemente. Hablas como si fueras mucho mayor que yo. Tal vez lo sea, respondió Clara, medio riendo, medio seria. El dolor nos hace envejecer por dentro. Caminaron en silencio unos minutos más, hasta que Elena se detuvo y se volvió hacia su hija. Sé que puedo recuperarte el tiempo que perdí contigo, dijo. Nunca te veré de bebé, niña, adolescente. No borraré las noches en que lloraste sintiéndote rechazada. Pero, si tú me lo permites, quiero estar aquí para lo que venga. Quiero estar a tu lado en las cosas simples. Un café, una charla, un mal día. Clara la miró, sintió un nudo en la garganta, pero sonrió. Yo tampoco puedo recuperar a la madre que no tuve, respondió, pero puedo elegir qué tipo de relación puedo tener contigo a partir de ahora. Y, por increíble que parezca, quiero que estés. Elena se emocionó, extendió la mano. Clara la tomó y siguieron caminando. En el fondo, ambas sabían algunas heridas nunca desaparecerían por completo, pero también sabían que, en lugar de ser una sentencia final, podían convertirse en el punto de partida de algo nuevo. La vida les había arrancado muchas cosas, pero también les ofreció una oportunidad poco común, una hija que salvó la vida de su madre, una madre que finalmente ventó sus errores, una abuela de corazón, cambió viva la llama del amor cuando el mundo parecía apagarla. Y así, la historia, y una madrugada de lluvia, con un abandono, fue transformándose, paso a paso, en una historia de reencuentro, sanación y recomienzo. Ni perfecta ni fácil, pero real, porque a veces, el destino no devuelve lo que nos fue arrancado. Nos ofrece, en cambio, la oportunidad de escribir un nuevo capítulo, y cuando el perdón encuentra el valor suficiente, hasta las historias más rotas pueden volver a florecer.